Bueno, entonces, dijimos que para el día de hoy vamos a ver el tema de polinomios. Primero vamos a ver la clase de polinomios. Entonces, las clases de polinomios primero empezamos con un quinto de a al cuadrado b a la 3, que decimos que como solamente tiene un término, se van a llamar monomios. ¿Listo? Hay otra que es, por ejemplo, menos 8 de 8m n al cuadrado más 3 quintos de m al cuadrado n. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, nosotros decimos que son dos términos. Tenemos el primer término, que es toda esta parte, y el segundo término, que es toda esta parte. Como tienen dos términos, entonces ese recibe el nombre de binomio. Entonces lo llamamos binomio. Listo. Se llama binomio. ¿Qué sucede cuando tiene tres términos? Como ustedes recuerdan cómo yo les había dicho que se llamaban cuando son tres términos. Trinomio. Binomio. Es muy bien. Entonces, colocamos, por ejemplo, raíz de 2, x a la 3, y menos 5x al cuadrado, y a la 2, más 7 tercios de x, y a la 3. Entonces, aquí en este caso tengo tres términos, ¿cierto? Recordamos que tengo primer término, segundo y tercer término. Por eso lo llamamos trinomio. Listo. En los libros usualmente nosotros encontramos que cuando ya son a partir de 4 términos, ya no le vamos a dar el nombre de los 4 términos, sino ya le vamos a decir son polinomios, que es el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, en los libros normalmente uno encuentra que a partir ya de cuando yo tengo solamente un término, sí tengo la clasificación de los monomios, que es lo que yo veo primero, y luego ya empezamos a ver, a partir de dos términos ya los llamamos polinomios. ¿Listo? Bueno, entonces, copiamos por favor. Y vamos a definir entonces qué es un polinomio. Vamos a mirar cuáles son los elementos y lo mismo que nosotros hicimos con los monomios, vamos a revisar las clases, no las clases, sino los elementos, ¿listo? Tanto el signo como los coeficientes como el grado. Bueno. ¿Sí estamos copiando? Bueno, muy bien. Puede ser que por ejemplo, en la evaluación parcial, yo les coloque que me coloquen la clasificación de los polinomios. Entonces, ustedes ya saben qué son monomio, binomio y trinomio. ¿Listo? Que en los libros, a partir de dos términos, ya los llamamos polinomios. ¿Listo? No, profe, todavía no. A medida que yo vaya hablando, ustedes van copiando. ¿Listo? Como para que no se demoren. Ahora vamos a mirar que los polinomios se encuentran de dos formas. Unos son los que tienen solamente una variable y hay otros que tienen más de dos variables. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es el caso. Entonces, yo puedo hablar de un polinomio cuando yo tengo, por ejemplo,
3x a la 3. Hay dos clases. Cuando yo tengo solo una variable sería 3x a la 3 menos 2x a la 2 menos x menos x. Bueno, podríamos dejarlo hasta ahí. Listo. Entonces, hay polinomios. En este caso, nosotros sabemos que la clase realmente es un trinomio, ¿cierto? Pero ya sabemos que ese también es un polinomio de forma general, que solamente tiene una variable, que es la x. Vayan mirando que en el caso del polinomio debe ir ordenado y las variables que contenga deben ir o aumentando los exponentes o disminuyendo. En este caso significa que está ordenado. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver más adelante. Fíjense que acá la x va, el exponente va disminuyendo. X a la 3, x a la 2, x a la 1. ¿Cierto? Entonces, ese polinomio está ordenado, que va de mayor a menor. ¿Listo? En otro caso, entonces en otro caso yo puedo tener 17m a la 2, m menos raíz tercera, raíz de 3, m a la 2 menos 8, supongamos. Entonces, listo. Aquí en este caso ya nosotros estamos trabajando dos variables, ¿sí? Tenemos la letra M y la letra N, pero igual tenemos que ir mirando que cuando yo tengo dos letras, el exponente de la primera debe ir disminuyendo, el exponente de la segunda debe ir aumentando. ¿Qué sucede acá? M al cuadrado disminuyó porque acá ya queda M a la 1. Cuando tengo acá n a la 1, aumentó en la segunda con n a la 2. Entonces quiere decir que ese polinomio está ordenado. ¿Listo? Hay otros términos y lo mismo, este se llama un trinomio, que es en general un polinomio. ¿Listo? Ya ahorita vamos a mirar cuáles son las partes de ese polinomio. ¿Listo? Entonces escribimos que ese polinomio con una sola variable y con dos variables. Los polinomios pueden tener o una sola variable o dos variables o pueden hasta tener tres variables. ¿Listo? Copiamos. Bueno, entonces vamos con las características de un polinomio. Recuérdenme cuáles son las características de los monomios. Por favor, Edison, recuérdame una característica de los monomios. ¿Qué tiene un monomio? O es como si fueran los elementos. Acuérdense que para la característica, en el caso de los monomios, hay dos cosas importantes que yo digo, si es un monomio, ¿por qué? ¿Por qué, Edison, es un monomio? Por el grado. ¿Qué tienen los grados? Absoluto y Hay algo relativo. especial que deben que tener. Absoluto y relativo. No. Acuérdate que el grado dijimos que no podía ser negativo. ¿Por qué? Ahí hay algo que lo Menor de delimita. 0. ¿Por qué, Adriana? Tampoco puede ser menor que 0. No El puede exponente ser debe ser negativo. igual a 0 o mayor a 0. Tiene que ser mayor que 0. Y no Eso, se muy pueden, bien. y tiene que ser un número Entero. entero. No Positivo. puede Entero ser ni positivo. raíz Tiene que ni... ser un número real. Exacto. ¿El coeficiente qué, El David? coeficiente tiene que ser un número real. Exacto, muy bien. El coeficiente tiene que ser un número real. Esas son las características de los monomios. ¿Listo? Que si no cumple esas condiciones, entonces yo no puedo decir que es un monomio, porque hay varios ejemplos que nosotros veíamos que sí era un monomio, pero no cumplía las condiciones. ¿Listo? O sea, me refiero a que sí es un monomio, a que solamente era un término. Sí puede tener un solo término, pero no puede cumplir las condiciones de que sea un monomio. ¿Listo? Aquí en este caso, bueno, entonces nosotros dijimos que además de eso hay unos elementos, ¿cierto? Ahora sí, Edison, ¿cuáles son esos elementos de los monomios? Me decías que el grado, que puede ser grado absoluto o grado relativo. ¿Qué más tiene? ¿Qué elementos tiene?
Dana, ayúdale. Dana Rojas. Rápido, Dana. Eso no lo pueden olvidar porque nosotros lo hemos estado trabajando. Isabel, ayúdale. Parte literal grado absoluto relativo y coeficiente. Y falta algo. ¿Qué? ¿Términos? El signo. Siempre tenemos que mirar primero el signo, después el coeficiente y luego la parte literal, que la parte literal está acompañada por las variables y además por los grados, que son los exponentes, que podemos saber que es grado absoluto o grado relativo. Listo, entonces las características en el caso para los polinomios, entonces si yo tengo 6x al cuadrado más 7x más 8, entonces voy a mirar que los polinomios cumplen con unas características. Eso lo podemos encontrar en el libro, en la página 24. Los que tengan el libro vamos revisando. Entonces, ¿quién tiene el libro ahí a la mano? David. Nosotras. Listo, muy bien. David, léeme la primera característica de los polinomios que está en un cuadrito verde, por favor. ¿Cuál es? ¿En cuál página? De la 24. ¿En cuál página? 24. ¿La primera? Sí, la primera característica. Cada uno de los monomios que componen un polinomio se llama término. El número real que contiene... Listo, hasta ahí. Pues primero, nosotros sabemos que todos los polinomios tienen términos, eso ya lo sabemos, la definición, que esto es un término. ¿Qué es un término? Lo que tiene el signo, el coeficiente y la parte literal. En este caso solamente tiene el signo y el coeficiente, no tiene parte literal, pero también es un término, o sea que tiene términos. Términos, acá, un término, 2 términos y 3 términos. Listo. Y luego sígueme leyendo. ¿Qué dice? El número real que contiene cada término es un coeficiente del polinomio. Listo. O sea que también recuerden que en los monomios nosotros dijimos que los coeficientes debe ser un número real. Pero si es un número real, pues puede ser un número natural, puede ser un número entero, positivo o negativo, puede ser un número racional, que son las fracciones o los números decimales, o puede ser un irracional, que pueden ser las raíces que no son exactas. ¿Listo? Entonces, ese coeficiente es un número real. En este caso, ¿quién es el coeficiente? El número 6, el número 7 y el número 8. Todos esos son coeficientes. ¿Listo? Voy a ponerle acá, coeficiente. ¿Listo? A ver, Daniela, léeme la segunda característica, por favor. El término de mayor grado se denomina término principal y su coeficiente es el coeficiente principal del polinomio. Ok, entonces dice que el grado de mayor término, el término, perdón, que tenga el mayor exponente. Fíjense dos cositas. Primero, cuando yo solamente tengo una variable, que es una de las clases de los polinomios, de las dos formas, recuerden que hay uno que tiene solo una variable y hay otro que tiene dos variables. Cuando yo solo tengo una variable, entonces yo voy a mirar cuál es el exponente mayor. Ese exponente mayor es el que me va a decir que es el polinomio, el término principal, perdón, es el término principal. O sea que acá en este caso yo le voy a decir que es un término y es el principal. Voy a colocar acá principal. Listo. ¿Por qué es el principal? Porque es el que tiene el mayor exponente en el caso de las X. X solamente, en este caso el polinomio solamente tiene una variable, que es X. Fíjense que acá el polinomio va disminuyendo, o sea que sí está bien ordenado, que es otra cosa que estamos revisando, ¿cierto? Está bien ordenado y además el primero que se encuentra acá es la X que tiene el mayor exponente, ¿listo? Por lo tanto, yo digo que este término es un término principal, ¿listo? Vamos anotando todos esos datos. Pero también nos decía que su
sea que va a tener un coeficiente, este coeficiente va a ser principal, coeficiente principal. ¿Listo? Entonces tenemos un coeficiente principal y un término principal. Ese término principal, recuerden que va a ser con respecto al grado. ¿Qué sucede en el caso, Valentina, si yo tuviera dos variables? ¿Cómo hago para identificar que sea el término principal? ¿Qué debería hacer? Si yo ya tengo dos variables, suponiendo acá en este, yo tengo dos variables, la letra es m y es n. ¿Cómo hago para revisar que sea el término principal? ¿Tú recuerdas en los grados absolutos? Sí. ¿Qué es la definición de grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los exponentes. Entonces, ¿cuál sería el término principal con esa definición? ¿Del que está ahí? De este. El de mayor exponente. Por eso, pero entonces, con respecto al grado absoluto, ¿tú te das cuenta acá en este caso que el grado absoluto es 3? Y acá Sí, también y es acá 3. también es 3. Entonces, en Sí. este caso serían, ya no va a haber solo uno, van a haber dos. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que el hecho de que yo tenga un polinomio con dos variables, en ese caso yo tendría que en ese caso mirar es el grado absoluto de las dos variables para poder identificar que es el término principal. ¿Listo? Ahorita vamos a ver uno con dos variables. Bueno, entonces decimos que tengo el término principal y el coeficiente principal. Hay otra, Sara Cárdenas, léeme la tercera. El grado del polinomio es el grado del término principal. Ah, bueno, entonces me están diciendo que el grado de este polinomio, ¿de qué grado es? En este caso, el principal término tiene el exponente número 2. Entonces, en este caso yo voy a decir que el polinomio es de grado número 2. ¿Listo? ¿Cómo hago para colocar que sea de grado número 2? Entonces vamos a colocar la P. Vamos a colocar la P de polinomio. Vamos a colocar el grado principal. El grado principal es 2, entonces lo vamos a colocar dentro de un paréntesis. ¿Listo? Bueno, no es necesario acá el paréntesis lo vamos a colocar acá para colocar la variable. Entonces voy a decir que es el polinomio de grado 2 con respecto a cuál variable, a la X. ¿Listo? Y eso es igual a todo ese polinomio. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendimos? Colocan un dedito arriba si sí entendimos, por favor. Profe, entendí muy bien la última parte. La última parte me está diciendo que el polinomio tiene un grado. Ese grado me lo dice según el término principal. Si tú ya encontraste tu término principal, tú miras cuál es el exponente de la variable. El exponente es 2. Entonces quiere decir que todo el polinomio es de grado número 2. Por eso yo escribo acá que es polinomio de grado 2 con respecto a la variable X. Pero si yo llego a tener dos variables, que es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio, es diferente. Ahora vamos a mirar cómo se coloca. Ah, bueno, ¿hay algo que nos hace falta? Léemelo, Sara Boyacá. Léeme la última característica, por favor. El término en el que solo aparece el coeficiente, cuyo grado es la variable es 0, recibe el nombre del término independiente o constante. Ok, entonces, ¿cuál es ese término? Este último que está acá. Recuerden que la variable no la colocamos porque todo número elevado o toda variable que está elevado a la 0, eso es 1. Entonces, ese grado no lo vamos a colocar. Por eso se va a llamar independiente o constante. ¿Listo? Entonces, vamos a marcarlo acá como independiente. Independiente, está solito. Entonces, por eso le vamos a colocar que es independiente. ¿Listo? Retomamos. Características de los polinomios. Tiene
tienen términos, tienen varios términos, deben tener al menos 2 términos, de 2 en adelante, ya puedo decir que es un polinomio. De esos términos tengo que buscar el que tiene el mayor exponente. El mayor exponente en este caso es x al cuadrado, por eso lo llamo término principal. Es que tú ahí es lo mismo que puede ver, yo no Con un coeficiente porque no principal dices, y con un grado, ese mismo coeficiente y ese mismo término me están indicando los grados. Por eso yo digo que el polinomio es de grado 2 con respecto a una variable. ¿Listo? ¿Quién dijo que no estaba viendo? Era porque teníamos el libro en las piernas y ya no Hagamos, alcanzaba a ver, niñas. quién sabe por qué. Catalina, el micrófono, por favor. Listo. Entonces, voy a volver a indicar. Entonces, tenemos en el siguiente ejercicio el polinomio de 2 variables. Tenemos 2 variables. Tenemos los términos, en este caso, primer término, segundo término y tercer término, ¿cierto? Otra característica de los polinomios es el término principal. Decimos que para el término principal es mirar el grado de ese término. El grado acá, como son 2 variables, entonces vamos a mirar es el grado absoluto, que es la suma de los exponentes. Acá en este caso es 4. En este caso también es 4, pero acá en este caso es 6. O sea que en este caso el término principal es este último, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el grado absoluto es el de mayor exponente. Entonces, el grado absoluto me sumó 6 en el exponente, que son estos dos, por eso yo digo que este término es el término principal. Un término principal. ¿Listo? Entonces tengo un término principal, pero si yo tengo un término principal también voy a tener un coeficiente principal, ¿cierto? Coeficiente principal. Listo. Entonces tengo un coeficiente principal. Recordemos que en cada término, el término en este caso, el coeficiente es negativo. Esa es otra cosa que nosotros ya sabemos que va cada término con su signo, con su coeficiente y con su parte literal. Y en este caso, la parte literal, el grado absoluto es 6. ¿Listo? ¿Qué otra cosa dijimos? Que el grado de ese polinomio, en este caso, como el grado absoluto me suma 6, quiere decir que ese polinomio es de grado 6. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tengo 2 variables. Entonces, ¿cómo lo menciono? Digo, el polinomio de grado 6 es... bueno, acá me hace falta colocar el paréntesis. Es de grado 6, pero con respecto a 2 variables, que es x, y. Cierro y le digo que igual. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo voy a mencionar el grado de ese polinomio. ¿Qué otra cosa nos hace falta en las características? El término, bueno, recuerden que el término independiente, vamos a colocar acá otro término para que coloquemos el término independiente. Entonces, coloquémosle 3 quintos. Todo el polinomio. O sea, que ya el polinomio no era de 3, no era de 3 términos, sino ya lo convertí en 4 términos para buscar ese término independiente. Es este, término independiente. ¿Listo? Término independiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Colocamos un dedito arriba, sí, por favor. ¿Listo? Muy bien. Otra vez estoy confundida. ¿Por qué? ¿Qué pasó, ¿Necesariamente Sara? en todos los polinomios tiene que haber un término independiente? No, no necesariamente. No en todos tiene que haber términos independientes. En algunos sí, en otros no. ¿Listo? Dime, Sara, ¿qué es lo que no entiendes? Esperemos Sara y luego las niñas gemelas. Listo. Profe, pues pasa que no entendí muy bien de dónde salió ese menos 3 de 3. Lo estoy colocando para indicar que es un término independiente que está en el polinomio. Yo lo inventé.
¿Listo? Lo añadí para decir que todo esto es un polinomio, este es un término, pero es independiente. ¿Listo? Porque nos hacía falta en el polinomio. No todas las veces tiene que estar ese número independiente. En algunas sí, en otras no. ¿Listo? Este es un cuarto término. Y es un término independiente. ¿Listo? Dime, ¿Catalina es la que me iba a preguntar? Yo, profe, yo te iba a preguntar, sí, o sea, aquí tú dices que el polinomio, por así decirlo,